Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Por haber tenido el tiempo de leer el informe y de decidir comentarlo. Fran nos ha dado 20 minutos para exponer, pero permítanme que yo también en este momento sienta tanta emoción por la despedida anunciada de Mauricio, porque yo he estado también a su lado durante estos 4 años. Recuerdo el día en que, estando en el equipo de Pablo en la Consejería de Inmigración, Pablo me ofreció trabajar con Mauricio, la llegada de Mauricio en Madrid, nuestras primeras reuniones de trabajo. Yo debo reconocer que he aprendido mucho al lado de Mauricio. Y a nivel personal y profesional creo que he crecido muchísimo. He aprendido lo que es el rigor académico, he aprendido también estar enfrente de problemas, de tensiones y cómo reaccionar con ellos. Pero también debo agradecer mucho la confianza que él me ha dado en todo este tiempo. La verdad es que da gusto trabajar con Mauricio. Y yo no recuerdo en ningún momento en que él me ha dado una responsabilidad, se ha inmiscuido en eso. O sea, te da la responsabilidad, confía en ti, nunca te lo retira, nunca se mete en ello. Y yo creo que son cualidades de un buen jefe, lo debo reconocer públicamente. Gracias, Mauricio, por todo eso. Bien, yo voy a presentar este informe de investigación sobre migraciones y convivencia urbana. Debo anunciar primero que esa es una segunda entrega, porque hicimos una primera entrega sobre las ciudades europeas en un otro informe presentado en noviembre de 2010, en lo que nos hemos enfocado en estudiar la gobernanza de la inmigración en las ciudades europeas, o sea, las fórmulas empleadas para la gestión del hecho migratorio en esas ciudades. Lo hemos presentado, pero esta vez toca presentar el tema de la convivencia urbana. Es lo que nos hemos centrado en ello. Este informe se va a centrar básicamente en 2 ejes, que es lo que hemos considerado que son los que teológicamente llaman los males de la ciudad. O sea, ¿cuáles son los grandes problemas a los que se enfrentan las grandes ciudades europeas que han acogido a las migraciones desde finales de la Segunda Guerra Mundial? Por lo tanto, la premisa inicial, básica, con la que hemos empezado esta investigación ha sido muy sencilla. Hemos observado que estas grandes ciudades europeas, que han recibido a grandes grupos de trabajadores inmigrantes, de sus familias, desde la Segunda Guerra Mundial, pues en los últimos años se observa que son sociedades donde la marginación, la exclusión, la fragmentación y las desigualdades son tan visibles, sobre todo cuando la analizamos desde la perspectiva de las migraciones. Esta larga trayectoria migratoria que llega hasta la segunda y la tercera generaciones tiene también reivindicaciones de igualdad de oportunidades por parte de la segunda y la tercera generaciones de migrantes que no se reconocen en esas sociedades. Por lo tanto, sobre todo basándonos en los últimos años, estamos observando que en esas ciudades europeas las relaciones entre autóctonas y inmigrantes son relaciones quizá no de hostilidad tan manifiesta, pero que son relaciones muy tensas, que a veces llegan a disturbios, a protestas abiertas, pero las relaciones son muy tensas y se nota que si no hay conflicto simplemente hay una tolerancia mutua, más o menos. Y también una dimensión muy importante es que los grupos de migrantes y sus descendientes en las ciudades europeas se congregan en espacios bien determinados. Por lo tanto, hay como una segregación residencial, espacial, de vivienda de migrantes que se realizan sobre la base étnica o racial.
Por lo tanto, este conjunto de observaciones nos ha llevado a pensar teniendo Madrid como centralidad. Madrid también, en menos de 2 décadas, ha recibido a grandes flujos de migrantes, casi 1.200.000 en 2 décadas. Pero Madrid no presenta esos síntomas observables en otras ciudades. De ahí las preguntas de la investigación. ¿Qué es lo que hace de Madrid tan diferente? La pregunta central. ¿Por qué Madrid no vive estos síntomas de segregación, de exclusión, de fragmentación que es visible en otras ciudades? Por lo tanto, nos hemos propuesto como objetivo analizar cuáles son las dimensiones y las causas explicativas de estos problemas que se viven en esa ciudad que acogen a los inmigrantes. ¿Cómo se están desarrollando estos problemas? Y cuál es, sobre todo, lo más importante desde la perspectiva política, cuál es el tratamiento que se está dando a estos problemas en esa ciudad, al fin y al cabo, para que Madrid pueda aprender de ello. O sea, son ciudades que tienen una larga trayectoria en la recepción de inmigrantes, que tienen estos problemas, estas tensiones que Madrid todavía no tiene. Por lo tanto, de forma anticipativa, conviene que Madrid aprenda las lecciones de esas ciudades y tome las medidas oportunas. Esas eran más o menos las preguntas que nos han guiado a lo largo de esta investigación. Evidentemente, no podemos coger todas las ciudades europeas. Hemos escogido 5 con la centralidad de Madrid, que es Berlín, Estocolmo, Ámsterdam, Londres y París. Son ciudades que presentan esta característica porque son, primero, capitales por su condición de capitalidad. El volumen de inmigrantes en nuestras ciudades es muy importante en términos absolutos y tienen esa trayectoria, esta larga trayectoria, y llevan recibiendo a inmigrantes desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, como les he dicho, esta investigación se va a centrar en 2 ejes, que es, por una parte, el análisis de los conflictos sociales vinculados a la inmigración. Estas ciudades que hemos mencionado, de una forma u de otra, se registran muchos conflictos que tienen como la inmigración punto central o cuyos protagonistas son personas inmigrantes o de origen inmigrante. El segundo eje de investigación es el problema de la segregación residencial. O sea, cuando se observa en esas ciudades, observamos que la mayoría de las poblaciones inmigrantes se congregan en espacios, entre comillas, lo que se llama gueto, y qué consecuencia va teniendo esta concentración espacial de los inmigrantes sobre los procesos de integración. ¿Qué implicación tiene eso? ¿Y qué tratamiento se está dando? Por lo tanto, son los 2 ejes. Voy a empezar por el primero, que son los conflictos sociales. Evidentemente, cuando hablamos de conflictos sociales, tenemos que tener muy claro que un conflicto es algo del que las partes toman conciencia. No es una cosa involuntaria, sino que hay una conciencia de que hay intereses, valores, expectativas que chocan entre las partes en la contienda, y esa conciencia lleva a una actuación, a una acción que acaba siendo disturbios, protestas, etcétera, etcétera. Ese es más o menos lo que es el concepto de conflictos sociales. Los vamos a analizar teniendo en cuenta la inmigración como protagonista. Ahí lo más importante es que en un primer momento hemos tenido un marco analítico para analizar las categorías de conflictos. O sea, no todos los conflictos son iguales. Una buena forma de analizar lo que es las especificidades, las similitudes y las diferencias entre conflictos es tener un marco analítico. Entonces hemos escogido este marco analítico propuesto por el profesor Lorenzo Cachón, en lo que tenemos 4 tipos de conflictos. Tenemos por una parte los conflictos raciales, por otra parte, que son los conflictos de clases, de intereses, y abajo tenemos los conflictos que tienen un trasfondo identitario
o que tienen como reivindicaciones de tipo culturales en el medio. Como observamos en este cuadro que presentamos, arriba están las reivindicaciones que tienen una característica de universalista, o sea, la gente está reclamando ser tratados iguales, porque se entiende que hay discriminación. Por lo tanto, los tipos de conflictos que son raciales se reclaman la igualdad de trato, lo mismo cuando hay diferenciación de clases, etc. Abajo podemos identificar otro tipo de conflicto que se basa sobre reivindicaciones de tipo diferencialista. La gente quiere que se les reconozcan como diferentes, ¿no? Son los tipos identitarios o culturales. Lo que hemos analizado a lo largo de la investigación es ver, después de registrar todos los conflictos en estas ciudades, cómo les catalogamos uno en un cuadro o en otro. Eso es lo que hemos hecho. Como ejemplo, por ejemplo, tenemos el caso de los conflictos que hemos visto en Londres. Por ejemplo, la mayoría son conflictos de tipo racial, porque las partes en la contienda pues, son de razas diferentes, reclaman este tipo de reconocimiento de igualdad. Son lo mismo, es la misma categoría que los conflictos que se viven en París o los disturbios de París. ¿Acaso los jóvenes de los suburbios de París reclaman ese? No, hay una reivindicación sobre el tipo de intereses que tienen que ver con las estructuras de oportunidad de trabajo, el empleo, la segregación, etcétera, etcétera. Es lo que hemos realizado a lo largo de la investigación. Y para ello, como todo el trabajo ha sido basado en una perspectiva comparativa, hemos establecido lo que son, lo que podemos llamar las dimensiones comparativas. En el caso del estudio de los conflictos sociales, ¿cómo los vamos a estudiar? Primero hemos hecho por cada ciudad un registro de los tipos de conflicto que se ha vivido a lo largo de la evolución histórica. Cada vez que hay unos debates también en el mundo político, en el mundo académico, hay un debate en torno a eso. ¿Cómo se interpretan este tipo de conflictos? Desde la esfera académica, desde la esfera política, igual. ¿Cuáles son las las características de las partes en la contienda? Jóvenes, razas, y qué clase de gente, actores que participan en la contienda. ¿Cuáles son los medios utilizados en estos conflictos? Los resultados y los costes económicos de cada conflicto, y también nos hemos interesado en analizar cuáles son los tipos de respuesta política institucionales que se han dado a estos conflictos. Por lo tanto, por cada ciudad hemos hecho este trabajo, que es lo que viene reflejado en el informe. Evidentemente, como metodología, por lo que nos permitía, hemos hecho solo una revisión bibliográfica, o sea, lo que se ha publicado, lo que se ha dicho, cuáles son los vertientes de interpretaciones en esa revisión bibliográfica. Ahora, cuando analizamos los conflictos sociales vinculados a la inmigración, hay un tipo de factores que desencadenan siempre estos tipos de conflictos. Eso es lo que hemos observado como una similitud en todas las ciudades. El nivel de pobreza, de exclusión, de desempleo, o sea, todo este tipo de males que viven los inmigrantes son los hechos que desencadenan este tipo de conflicto. Por lo tanto, son factores que causan la llegada del conflicto. Pero por otra parte, hemos observado también que otro tipo de conflictos se justifican porque son la segunda y la tercera generaciones que hacen las reclamaciones, porque considera que hay una fractura. O sea, lo que ellos esperan no se están realizando. Eso es lo que en el contexto francés, los jóvenes dicen en francés que l'ascenseur social est tombé en panne. La segunda, la tercera generación de inmigrantes esperaban que no podían ocupar las posiciones sociales de sus padres, que ellos tendrían esa movilidad social ascendente, pero resulta que a lo largo del tiempo esa movilidad no viene, sino que se atascan en su situación. Por lo tanto, reclaman un papel distinto al actual, reconocimiento de una igualdad más real que formal, y también que se respetan sus modos de vida, sus identidades, etcétera, etcétera.
cuando hemos hecho estas observaciones, nos hemos dado cuenta que Madrid no ha vivido ningún tipo de conflicto de esta naturaleza. Esa es la primera observación. Todo lo que se ha pasado en otros contextos, en Madrid no se registra ningún conflicto social vinculado a la inmigración que tenga las magnitudes, las dimensiones de otras ciudades europeas. Ese es un hecho. Y es positivo. Y hay que decirlo. Ahora bien, eso no quita que haya algunos acontecimientos del que los inmigrantes son protagonistas y que son reportados en la